Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Ignacio Crosa, soy residente de segundo año del Hospital Británico Central. El día de hoy, junto al equipo de pie y tobillo del hospital, vamos a hablar del abordaje del seno del tarso en el tratamiento de las fracturas de calcáneo. A modo de introducción, los objetivos que nos planteamos a la hora de armar este Ateneo fueron 5. En primer lugar, vamos a hacer una introducción a las generalidades de las fracturas del calcáneo, donde vamos a hablar un poco de la epidemiología, la anatomía y la clasificación, lo que nos va a servir de base para poder establecer las indicaciones precisas, sobre todo el tratamiento quirúrgico, que nos va a permitir describir los distintos abordajes que tenemos para el tratamiento de las fracturas de calcáneo y desarrollar el tema central del día de hoy, que es la descripción del abordaje del seno del tarso. Esto lo vamos a realizar en comparación con el abordaje lateral extendido, que es el abordaje típicamente descrito y utilizado, mostrando resultados comparativos. Y para finalizar, vamos a presentar unos casos clínicos operados en el servicio a través de este abordaje. Para comenzar entonces, con respecto a la epidemiología, nos pareció importante mostrar este artículo porque si bien la mayoría de los artículos hacen alguna reseña a la epidemiología cuando empiezan a hablar de las fracturas de calcáneo, este artículo que se publicó en el 2009 habla exclusivamente de la epidemiología y los mecanismos de fractura del calcáneo. Y a las conclusiones que llega es que si bien la fractura de calcáneo es una fractura poco frecuente a nivel general con respecto a otras fracturas del cuerpo, es la fractura más frecuente del tarso y que casi en todos los casos tiene un componente intraarticular. Y si bien tiene una clínica que es muy importante y generalmente llama mucho la atención, no hay que olvidarse que hasta en un 20% de los casos está asociada a otras fracturas. Generalmente estas otras fracturas son del mismo miembro, porque ahora vamos a ver el mecanismo por el cual se producen, y si no también, como son fracturas de alta energía, también hay que evaluar la columna, sobre todo a nivel dorso-lumbar, porque se suelen asociar fracturas a este nivel. Son fracturas que predominantemente se producen en el sexo masculino, en pacientes jóvenes, en actividad laboral, y que el mecanismo, como estuvimos diciendo un poco previamente, es la carga axial por la caída de altura en la mayoría de los casos. Y como estamos viendo, son fracturas que se producen en hombres jóvenes, en actividad laboral, por lo tanto son fracturas que van a tener un alto impacto socioeconómico. Y algo que remarca el artículo y que me pareció importante destacar es que hasta un 25% de los pacientes no van a retornar a la actividad de nivel previo que tenían. No es que no van a volver a trabajar, pero sí que no lo van a poder volver a hacer en las condiciones que lo hacían previamente. Con respecto a la anatomía, recordar que el calcáneo, bueno, es un hueso par que pertenece a la primera fila del tarso, es el hueso más grande del pie, tiene una forma de cubo representada por 6 caras, y como estamos viendo en la imagen de la pantalla, en la imagen de la izquierda de la pantalla, lo que queremos remarcar es sobre todo la faceta posterior de la articulación subastralínea y su inclinación hacia posterior, y hacia anterior vamos a tener la faceta anterior que va a articular con el cuboides. En esta vista posterior que vemos en la derecha de la pantalla, lo que más queríamos recalcar es la dirección del sustentaculum tali, que se dirige hacia anterior y medial. Y por debajo vamos a ver que tiene un reparo anatómico donde va a pasar el tendón del flexor largo del hallux, que son cuestiones que son importantes que recordemos, sobre todo para cuando hablemos del tratamiento. Y quizás la carilla más importante es la carilla superior, porque es donde nos vamos a encontrar con las 3 carillas articulares que van a articular con el astrágalo, que son la faceta posterior, la faceta medial por sobre el sustentáculum y la faceta anterior. Estas 3 carillas van a articular con la cara inferior del calcáneo, formando la articulación subastragalina, como estamos viendo en las imágenes, que son las que nos van a permitir los movimientos de eversión e inversión del pie. Y el último detalle anatómico que queríamos remarcar, ahora estamos viendo un corte sagital del calcáneo, es la disposición trabecular, como estamos viendo, del hueso esponjoso, que se va a distribuir, o sea, estas trabéculas, lo que queríamos marcar es que se van a distribuir de acuerdo a la distribución de las fuerzas en el calcáneo. Entonces, a nivel de la faceta posterior, vamos a tener, porque va a estar una mayor presión de cargas a ese nivel, vamos a tener una mayor densidad de las trabéculas, y todo este patrón de distribución va a dejar un triángulo que lo describen como un triángulo neutral, que va a ser donde convergen todas las fuerzas y van a dejar una zona de debilidad donde generalmente es donde se van a producir las fracturas.
Con respecto al patrón de fractura, o sea, la fisiopatología, son fracturas que, como dijimos, bueno, se producen por carga axial, por caídas de altura, pero si bien el primer trazo de fractura va a ser ese nivel que estuvimos describiendo previamente, los otros trazos van a depender un poco de la posición del pie a la hora del traumatismo, de la calidad ósea que tenga el paciente y la dirección y la magnitud de la fuerza. Con respecto a la clínica, como vemos en la imagen, es un paciente que va a venir con mucho dolor, con un edema marcado a nivel del retropié, con un retropié ensanchado, y que va a tener algo muy característico que es la impotencia para el apoyo. Recordar, como estuvimos diciendo, que si bien es una clínica muy marcada y el paciente va a venir saltando, manifestando mucho dolor, no olvidarnos de hacer una revisión general para tratar de descartar otras fracturas. Una vez que tengamos al paciente, para realizar el diagnóstico, las radiografías es el primer estudio que tenemos y uno de los más importantes. Vamos a tener que solicitar radiografías de perfil, donde lo que vamos a poder ver principalmente es la pérdida de altura y la pérdida de longitud del calcáneo. En la izquierda de la pantalla estamos viendo un calcáneo sano, y en la imagen de la derecha de la pantalla siempre vamos a ver la fractura, y vemos cómo va a perder altura y longitud de ese calcáneo. El axial de calcáneo, que principalmente lo que nos va a permitir ver es el deseje en varo que sufre el calcáneo y el ensanchamiento del retropié, que también, como vimos, es evidente en la clínica. Y bueno, la radiografía oblicua, que si bien quizás no es la más útil, nos va a permitir ver sobre todo la articulación calcáneo-cuboidea. Es para eso que es importante solicitarla como el frente. Y bueno, queríamos destacar una incidencia más, que si bien no es la más frecuente, que es la proyección de Brodel, que se hace con el pie en una flexoextensión neutra, con un rayo incidiendo a 30 grados aproximadamente, y se le va dando rotación interna al pie a 70, 40 y 30 grados, y lo que nos va a permitir ver es la faceta posterior de la articulación subastragalina. En la radiografía de perfil, como estuvimos diciendo, lo que vamos a tener es la pérdida de altura, sobre todo del calcáneo, y esto lo vamos a poder evidenciar a través de dos ángulos que son importantes saber, que son el ángulo de Wöhler, que se mide con un primer reparo anatómico a nivel de la parte más superior de la tuberosidad posterior del calcáneo. El segundo reparo es la parte más superior de la faceta posterior subastragalina. Esa va a ser nuestra primera línea, y nuestra segunda línea va a ir desde la parte más superior de la faceta posterior a la parte más superior de la faceta anterior. Esa va a determinar un ángulo cuyo valor normal va a ser entre los 20 y los 40 grados. Cuando tengamos una fractura, este ángulo va a estar disminuido. Y el ángulo crítico de Gillian, que se mide a través de la faceta, dos líneas que se cruzan perpendiculares, que van a ir por la faceta anterior y la faceta posterior de la articulación subastragalina. Este es su valor normal, y cuando tengamos una fractura, este ángulo va a estar aumentado. O sea, cuando tengamos una fractura, el Wöhler va a disminuir y el Gillian va a estar aumentado. Y otro estudio muy importante, que ya se volvió fundamental pedirlo, sobre todo en el preoperatorio, es la tomografía. Tanto en sus cortes axiales, sagitales, como coronales. En el axial, principalmente, lo que nos va a permitir ver es los desejes del retropié. En el sagital vamos a poder ver el hundimiento a nivel de la carilla articular, y el coronal, que es quizás el más importante, porque como veremos más adelante, no solo nos va a servir para clasificarlo, sino que también nos va a permitir ver cuántos fragmentos tenemos a nivel articular para planificar la cirugía y saber cuántos fragmentos vamos a tener que ir a sintetizar cuando realicemos la cirugía. Entonces, para clasificarlas, son varias las clasificaciones que tenemos. Una primera aproximación que nos pareció importante destacar es dividirlas en intraarticulares, que son las fracturas que se producen por carga axial con mecanismo de alta energía, y las fracturas extraarticulares, que generalmente se producen por mecanismos de contracción muscular y rotacionales, y están asociados a traumatismos de baja energía. El primero que las clasificó, por eso lo quisimos destacar, es el doctor S. Lopresti. En el año 52 hizo esta clasificación, que fue novedosa porque las clasificó según el pronóstico de las fracturas y estableció también unas maniobras de reducción. Él lo que hizo es clasificar las fracturas intraarticulares y dividió dos tipos principalmente, y daba un manejo quirúrgico de la fractura, o sea, daba una indicación de qué hacer según qué fractura teníamos. Él lo que primero dijo es que las fracturas, bueno, como veíamos, se producen primero en la zona del triángulo neutral, y después describió la clasificación según el segundo trazo de fractura. Y las dividió en las fracturas de lengüeta, con un trazo longitudinal a través de la tuberosidad posterior, y las fracturas con depresión articular, que tienen un trazo perpendicular a la tuberosidad.
Y después, bueno, como estábamos diciendo, son numerosas las clasificaciones, por eso usamos este artículo que un poco lo que hace es estudiar todas las clasificaciones que se encontraron y tratar de ver cuál de ellas es la más importante o la que más requisitos cumple para ser utilizada. Y lo que hicieron entonces en un primer momento es, si bien encontraron hasta casi 50 clasificaciones, es decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en una clasificación para que sea ideal? Entonces dijeron que la clasificación tiene que poder establecer un pronóstico, poder indicar un tratamiento y que permite una comunicación para que todos estemos hablando de lo mismo. Y llegaron a la conclusión de que la clasificación, si bien no existía una ideal, la que mayor se acercaba a estos requisitos era la clasificación de Sanders, que lo que hizo Roy Sanders es proponer esta clasificación en 4 grados, donde lo importante entender es que la clasificación se basa en un corte paracoronal a 30 grados. ¿Por qué tiene que ser paracoronal? Bueno, porque como estamos viendo en la imagen inferior de la pantalla, es el corte que necesitamos para que pase a través de las 2 facetas articulares, tanto la medial como la posterior. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros, a la hora de hacer la cirugía, saber los fragmentos que tenemos que sintetizar. Entonces, según cuántos fragmentos tengamos en un corte a ese nivel, nosotros hacemos la clasificación 1, 2, 3 o 4. Con respecto al tratamiento, las indicaciones de tratamiento no quirúrgico van a ser enfermedades sistémicas que contraindiquen la cirugía, como pacientes cardiópatas, con vasculopatías, con alteraciones de la piel a nivel de la fractura, fracturas extraarticulares, las fracturas articulares con desplazamientos menor a 2 milímetros, y fracturas que tengan un deseje en varo menor o varo algo menor a 10 grados. Lo que vamos a hacer con estos pacientes es realizar inmovilización con yeso por 3 a 4 semanas, luego vamos a retirar el yeso y vamos a empezar con ejercicios de dorsiflexión del tobillo sin carga, y a partir de la 7ª o 8ª semana vamos a empezar con carga parcial gradual hasta llegar al 3er mes con carga completa. Obviamente siempre todo esto lo vamos a ir haciendo con controles radiográficos semanales al principio y después lo vamos a ir espaciando un poco más. Y con respecto al tratamiento quirúrgico, las indicaciones de tratamiento quirúrgico son las fracturas articulares con desplazamiento mayor a 2 milímetros, fracturas del proceso anterior con un compromiso mayor al 25%, fracturas desplazadas de la tuberosidad posterior. Esto es importante destacarlo porque cuando están desplazadas de la tuberosidad posterior, generalmente suelen ser una urgencia porque pueden generar una lesión por decúbito a nivel posterior, y las fracturas expuestas, obviamente. Los objetivos que nos planteamos cuando realicemos la cirugía tienen que ser restituir la geometría, es decir, recuperar el largo, el ancho y la altura del calcáneo, junto con esto recuperar los ángulos, el ángulo de Wöhler, que tienen bastante implicancia pronóstica, lograr una reducción anatómica articular a nivel de la articulación subastragalina, y lo último que nos tenemos que proponer con el tratamiento es recuperar la biomecánica, sobre todo para el paciente. Es importante remarcar esto porque, como estuvimos viendo, el mecanismo principal es la carga axial, o sea, son traumatismos de alta energía, entonces van a tener un gran compromiso de partes blandas. Entonces no es algo menor evaluar cuándo vamos a poder realizar la cirugía. Típicamente lo que estaba descrito con el abordaje lateral extendido, que era el más utilizado, era generalmente teníamos que esperar hasta 2 semanas para evaluar la evolución de las partes blandas. Lo que se decía es que tenía que haber una disminución del edema tal que en la cara lateral del tobillo nosotros podamos, entre el pulgar y el índice, tomar una porción de piel, que se lo describía como el signo del pliegue. Cuando nosotros podíamos hacer ese gesto, quiere decir que ya se había desinflamado el tobillo lo suficiente, el pie lo suficiente como para poder realizar nuestro abordaje. Con el abordaje que vamos a ver ahora, que es un abordaje mucho menos invasivo, estos tiempos se vieron disminuidos, que es una de las ventajas. Con respecto a los abordajes, vamos a describir 3. El primero es el abordaje medial, no es muy utilizado porque tiene una indicación precisa que es la fractura a nivel del sustentáculum tal, sería una fractura 2 de la clasificación de Sanders, y la ventaja que nos va a proponer con respecto a los otros abordajes es que cuando la fractura sea en el sustentáculum, que es una estructura medial, nosotros por este abordaje vamos a tener una visualización directa y vamos a poder sintetizar y reducir nuestra fractura de manera más sencilla. Es la única indicación que tendríamos para este abordaje. Después el abordaje típicamente usado, y quizás el más conocido, es el abordaje lateral extendido, que es un abordaje en L, o el abordaje de Wernicke, que se realiza, tiene 2 incisiones, una incisión longitudinal vertical,
que va a ir entre el tendón de Aquiles, que es uno de los reparos anatómicos, y el peroné, la parte distal del peroné. Ahí hacemos nuestra incisión vertical, y nuestra incisión horizontal va a ir a la base del quinto metatarsiano, sobre todo en la región donde las fibras plantares y las fibras del pie de la piel cambian de dirección. Ese tiene que ser como nuestra dirección de abordaje. Como vemos, bueno, es un abordaje amplio que lo que tiene de ventaja es que nos permite una exposición directa de la fractura y nos va a permitir trabajar cómodos para lograr la reducción, que no es una cuestión tan sencilla lograr la reducción de la fractura de calcáneo. Entonces, tener una visualización directa con un amplio campo de trabajo nos va a permitir poder reducirla de mejor manera. El problema con el que se encontraron es que al ser un abordaje tan amplio, se asociaba a varias complicaciones, como son la dehiscencia de herida y la necrosis. Entonces, este abordaje tenía como complicaciones que se asoció a altos porcentajes de infección, altos porcentajes de dehiscencia de herida y altos porcentajes de necrosis. Es en este contexto que en la última década, sobre todo, se estuvieron haciendo muchísimos esfuerzos por encontrar un abordaje menos invasivo que nos permita tratar estas fracturas. Y es ahí donde surge el abordaje del seno del tarso y que cada vez está tomando mayor relevancia. La idea ahora sería describir un poco el abordaje y después vamos a mostrar un poco de los resultados comparativos. Principal, siempre que hagamos un abordaje, la posición del paciente es fundamental porque nos va a permitir trabajar cómodos. El paciente se va a posicionar en decúbito lateral. En esto tener en cuenta de proteger los elementos neurovasculares, como son, por ejemplo, el ciático popliteo externo a nivel de la cabeza del peroné, ponerlo acolchonarlo bien para que no sufra, porque es una cirugía que va a llevar su tiempo, y después poner los bretes que nos van a mantener al paciente en posición, evitando que se caiga. Y después un detalle más, siempre ponerle un buen realce a nivel del pie, lo que nos va a permitir a nosotros trabajar más cómodos. Ahora sí, con respecto a los reparos anatómicos, nuestro primer reparo anatómico va a ser la punta del peroné a nivel distal, y desde la punta del peroné luego vamos a ir a marcar la base del quinto metatarsiano, que nos va a servir como reparo para ir a buscar la base del cuarto. Todo esto lo vamos a ir marcando, y nuestra incisión va a ir desde 1 centímetro por debajo de la punta del peroné hasta la base del cuarto metatarsiano. Está marcado. Hacemos nuestra incisión en piel, divulsionamos el tejido celular subcutáneo, y lo primero que nos vamos a encontrar y que tenemos que ir a buscar son los tendones peroneos. Una vez que es esto que estamos viendo acá, una vez que identificamos los tendones peroneos, los separamos hacia abajo, y lo que vemos ahí es el ligamento peroneo calcáneo, que lo podemos o reparar o lo podemos incidir longitudinalmente. En este caso se incidió longitudinalmente, y ahí lo que vemos como una gran ventaja de este abordaje es que estamos viendo la faceta posterior de la subastralina de frente. Entonces nosotros ya estamos pudiendo ver los fragmentos articulares que vamos a tener que ir a sintetizar. En este momento es fundamental que sepamos cuáles son los fragmentos que tenemos que tratar de identificar para ubicarnos y poder lograr una buena reducción. El fragmento 1 es la pared lateral, o sea, es lo que estamos teniendo más frente a nosotros. El fragmento 2 va a ser la tuberosidad posterior. El fragmento 3 es el fragmento articular, que es lo que tenemos que ir a sintetizar. El fragmento 5 es la tuberosidad anterior, y el 4, que es el más importante para nosotros, es el fragmento constante, que es el sustentaculum tali, y le decimos fragmento constante porque por sus adherencias cápsulo-ligamentarias es el fragmento que por lo general permanece en su posición. Entonces va a ser nuestro fragmento de referencia hacia el cual nosotros tenemos que reducir toda nuestra fractura. O sea, nosotros vamos a armar toda nuestra fractura buscando el sustentaculum. Entonces, un primer gesto que tenemos, o sea, nosotros ya tenemos la visualización directa de la articulación subastralina de la faceta posterior. Ahora lo que tenemos que hacer, o sea, no ir directamente a reducir la articulación, sino que primero tenemos que hacer un gesto que es importante porque nos va a permitir a nosotros poder trabajar en la subastralina. Porque pensemos que cuando se fracturó el calcáneo, eso se acortó y se impactó. Entonces nosotros no vamos a tener espacio en ese momento para poder reducirlo, por lo que el primer gesto va a ser reducir la tuberosidad posterior al sustentaculum tali. Esto es importante decirlo, hay un gesto simple pero que nos va a ayudar mucho, que es flexionarle la rodilla al paciente. De esta manera le vamos a sacar tensión al tendón de Aquiles, lo que nos va a permitir trabajar más cómodos. Y acá tenemos distintas maniobras para hacer este gesto. La primera es colocar un shanks o una clavija a la tuberosidad posterior, desde posterior hacia anterior, y con este gesto, que es la maniobra que escribió Exel-Lopresti, tratar de restituir la geometría normal del calcáneo,
devolviéndole el valgo normal y alargándolo y recuperando la altura. Muchas veces esta maniobra no es suficiente. Otras maniobras que tenemos son maniobras de distracción con el distractor de Hintermann, por ejemplo, como vemos acá en el centro, donde nosotros lo que vamos a tener que hacer es colocar una clavija o Steinmann en el cuello del astrágalo, otro en la tuberosidad posterior, y con la distracción lo que vamos a lograr es recuperar el largo y la altura del calcáneo, pero muchas veces con el problema que nos encontramos con esta maniobra es que no nos va a ayudar a restituir el eje del varo valgo del calcáneo, que es algo importante también para reducir. Esto de hecho fue lo que pasó en una de las cirugías. Se hizo la maniobra de distracción con el distractor de Hintermann y no se podía restituir el eje del varo valgo, por lo que se utilizó la última maniobra, que es quizás la más utilizada en el equipo de pie del hospital, que es colocar un Steinmann, una clavija transfixiante, desde lateral a medial, como estamos viendo, y mediante tracción manual se va a recuperar la geometría normal y el eje varo-valgo del calcáneo. Una vez que nosotros, mediante visualización directa, tenemos una reducción que nos conforma, lo que vamos a hacer es desde posterior hacia anterior y desde caudal hacia cefálico, con dos clavijas, fijar esa reducción, llevando las clavijas, como estamos diciendo siempre, a nuestro fragmento fijo, que es el sustentáculum tali. Ahí vamos a tener ya la reducción de la tuberosidad posterior. Una vez que logremos esto, es recién que ahí tenemos que ir a la subastragalina para intentar reducirla. Entonces, una vez que tengamos la reducción de la tuberosidad posterior, nos vamos a ir a la subastragalina, la tenemos mediante visualización directa, y mediante una clavija nos vamos a encargar de sintetizar y reducir nuestro fragmento articular. Lo vamos a hacer primero mediante una clavija y después mediante un tornillo en función compresiva le vamos a dar una estabilidad absoluta para reducir la articulación. Es importante destacar que este tornillo tiene unas formas de colocación importantes, porque pasan elementos neurovasculares como son la arteria tibial y el nervio tibial por debajo, junto con el flexor del alux del sustentáculum. Entonces nosotros tenemos que ponerlo en una correcta posición para evitar generar lesiones. Este artículo lo que hace justamente es describir la posición que nosotros tenemos que darle a ese tornillo, porque lo que describe es que hasta en un 25% de los casos, en tomografías posoperatorias, se vio que los pacientes permanecían con un tornillo intraarticular. Entonces lo que dijo es, bueno, que los tornillos tienen que ponerse aquí como máximo a 15 milímetros por debajo de la faceta posterior. O sea, si nosotros vamos menos de 15 milímetros, tenemos una alta probabilidad de dejarlo intraarticular. Que el tornillo tiene que tener como máximo no, pero un promedio entre 40 milímetros de largo, lo que nos va a permitir no colocar tornillos muy largos que sobresalgan sobre la pared medial, generando lesiones de las estructuras que estuvimos viendo previamente. Y la dirección con la que tenemos que poner el tornillo, que es muy importante, es una dirección hacia medial, hacia caudal y hacia anterior. Esta es la dirección con la que nosotros tenemos que estar pensando cuando realizamos la osteosíntesis con el tornillo compresivo. Una vez que logramos la reducción, bueno, esto es lo que queríamos marcar. Ven que con el abordaje nos queda de frente la articulación subastragalina y vemos cómo quedó reducida, quedó muy bien reducida, con un escalón articular casi inexistente. Y una vez que terminamos la reducción con el tornillo compresivo, vamos a realizar una solidarización de los fragmentos con una placa tipo lambda, que lo que se busca con esta placa básicamente es solidarizar los tres fragmentos de la fractura, el anterior, la tuberosidad posterior y el fragmento articular. Con dos tornillos aproximadamente en cada uno de los fragmentos nos quedamos más que conformes. Esto solamente es como para distribuir las fuerzas. Y bueno, unos estudios comparativos. Este estudio comparativo lo realizó Attilio Basile, un cirujano italiano. Es un estudio prospectivo que se realizó en el año 2012, donde estuvieron a 38 pacientes, y lo que hicieron es comparar pacientes con abordaje lateral extendido versus pacientes con abordaje seno del tarso, tanto con radiografías, con los scores funcionales de la OFAS y en la escala visual análoga del dolor, y con los estudios de las complicaciones que mostraron en el postoperatorio. Y a las conclusiones a las que llegaron es que el abordaje lateral extendido tenía un mayor tiempo de preoperatorio, es decir, un mayor tiempo hasta poder realizar la cirugía, por lo que estábamos diciendo del condicionamiento de las partes blandas, que es algo que no es tan importante en el abordaje del seno del tarso. En el abordaje del seno del tarso no necesitamos el signo del pie, que exista el signo del pie para poder realizar la cirugía, porque es un abordaje menos invasivo, y que el abordaje lateral extendido también, por el gran abordaje, era un abordaje que requería mayor tiempo quirúrgico.
y como resultados funcionales mostraron que por ambos abordajes se llegó a los mismos resultados clínicos, es decir, los mismos scores funcionales, iguales resultados radiográficos y tuvieron igual incidencia de complicaciones. Es decir, no prevaleció uno sobre otro. Y este es un artículo de Liang Huali, que es un traumatólogo chino, que en el hospital de Beijing estudió a 64 pacientes, 32 por abordaje del seno del tarso y 32 por abordaje lateral extendido, entre los años 2009 al 2014, todas las fracturas de calcáneo, y lo que estudiaron también es el tiempo quirúrgico que tenía cada cirugía, el score funcional de la OFAS y las complicaciones. Y en este estudio lo que vieron es que el abordaje lateral extendido también tenía un mayor tiempo hasta llegar a la cirugía, pero lo que sí destacaban mucho y era muy importante es que tenían hasta un 25% más de infecciones mediante este abordaje. Y los resultados, tanto radiográficos como funcionales, eran similares. Bueno, ahora con respecto al caso clínico, el primer caso clínico que tenemos es un paciente de 52 años de edad, sin antecedentes clínicos de relevancia, que consulta por una caída de 2 metros de altura, se había caído de un techo el paciente, consulta a la guardia por dolor y equimosis en retropié sin tolerar a la carga. Se solicitan las radiografías, el frente y el perfil, donde bueno, ya estamos viendo la pérdida de altura y la disminución, el acortamiento que está sufriendo el calcáneo en el perfil. Tenemos también el axial del calcáneo, donde vemos el deseje en varo que está sufriendo. Ahí tenemos medidos el ángulo de Böhler, que nos dio 14 grados, recordemos que lo normal entre los 20 y los 30 grados, y el ángulo de Gisan, que, o sea, está disminuido, y el ángulo de Gisan, que normalmente está entre los 125 y los 145 grados, y está aumentado por la pérdida de altura. Se solicitaron las tomografías, donde podemos ver el compromiso articular y el deseje en varo de la fractura. Ahí vemos el corte sagital, donde vemos cómo la faceta posterior se está sufriendo el hundimiento, y ahí vemos el corte, donde nos permite clasificarla como una Sanders 3. Bueno, el paciente se le hizo la reducción abierta y la fijación interna a través del abordaje descrito previamente. Estas son las radiografías a los 7 meses posoperatorios, y estas son las radiografías las últimas radiografías con carga que se hicieron a los 7 meses posoperatorios. Entonces logramos obtener de un ángulo de Böhler de 14 grados, pasar a un ángulo de 21 grados, o sea, dentro de lo normal, y un ángulo de Gisan de 150 a un ángulo de 125 también dentro de lo normal. Estas son imágenes clínicas que, bueno, el paciente no pudo concurrir a control en el contexto de la pandemia, así que nos hizo el favor de enviarnos las imágenes. Vemos la posición de carga del paciente, ahí realizando los movimientos de la subastradalina de inversión y eversión. Y este es con un score AOFA funcional de 83 sobre 100, o sea, un resultado más que aceptable, y este es un video del paciente que nos envió evaluando la marcha del paciente. Como vemos, está marchando sin ninguna dificultad ni ningún tipo de dolor. Y el segundo caso que vamos a presentar es un paciente de 43 años que también una caída desde escalera, estaba trabajando y se cayó aproximadamente de 1,5 metros, 2 metros de altura. Consulta por una clínica bastante similar, dolor y edema en el retropié sin tolerar la carga. Se solicitan las radiografías, el perfil y el oblicuo, donde vemos la alteración en la forma, compatible con la fractura de calcáneo, con la pérdida de altura y el acortamiento. Tenemos el axial de calcáneo también, donde vemos la alteración de la estructura, el ensanchamiento de la forma, perdón, y el ensanchamiento del retropié. En esta radiografía de perfil medimos el ángulo de Böhler, como recordamos previamente, el ángulo de Gisan, y ahí tenemos la tomografía, donde estamos viendo en el corte coronal el compromiso a nivel articular. Lo mismo en el corte sagital con la depresión de la faceta. Y el corte, acá tenemos el corte coronal, que nos permite clasificarla como una Sanders 2. Se hizo la reducción abierta y la fijación interna por el abordaje del seno del tarso. Y ahí vimos las radiografías que le hicimos en el último control, que fue esta semana, a los 20 meses posoperatorio con carga. El paciente actualmente volvió a sus actividades cotidianas, está marchando sin ninguna dificultad y no manifiesta ningún tipo de dolor. Vemos los comparativos entre los ángulos de Böhler y los ángulos el ángulo de Gisan, y ahí tenemos las imágenes clínicas, que a él sí lo pudimos evaluar en el hospital. El frente
Ahí vemos, bueno, esta imagen nos pareció importante también para ver la herida del abordaje, que prácticamente casi no se nota. Ahí está el levantamiento en puntas de pie y en talones. Los ejercicios de inversión y aversión, que vemos que los está logrando con bastante buena tolerancia. Y también un score a OFAS de 87, y ahí vemos, le pudimos evaluar la marcha también al paciente, y vemos que también está caminando sin ninguna dificultad, tolerando la carga perfectamente. Entonces, como conclusiones y para ir finalizando, el abordaje del seno del tarso es un abordaje menos invasivo, pero como al ser un abordaje menos invasivo, también una de quizás de las contras que tiene es que requiere mayor experiencia por parte del cirujano, y siempre se recomienda haber tenido algún tipo de experiencia con el abordaje lateral extendido, porque vamos a tener una visualización más directa, pero a la vez menor, lo que va a requerir mayor destreza quirúrgica para poder realizar la reducción y osteosíntesis por este abordaje. Es un abordaje que demostró tener buenos resultados funcionales y buenos resultados radiográficos, sobre todo comparado con el abordaje lateral extendido, que es el típicamente usado, pero sobre todo, y lo más importante, es que es un abordaje que demostró tener un menor índice de complicaciones, como son la infección, la dehiscencia de herida y la necrosis. Eso es todo, muchísimas gracias.